7 casos escalofriantes de extraños viviendo en las paredes, 7 historias embrujadas reveladas. El silencio de la noche se quebró de repente. María, madre soltera de 32 años, regresaba de su turno en la tienda de abarrotes, cansada y con la mente nublada. De camino a casa, los ecos de risas de sus hijos parecían llamar la atención de la oscuridad. Pero al abrir la puerta de su hogar, todo se tornó extraño. Un susurro envolvente se deslizó entre las viejas paredes, como si algo estuviera esperando a que entrara. ¿Qué era ese ruido? La incomodidad se arrastró por su piel, un escalofrío que la hizo dudar. Cierra la puerta, se dijo a sí misma. Es solo el cansancio. Pero cada noche esos susurros se volvían más claros e inquietantes. En lugar de ser solo sonidos, parecían reclamaciones tristes, nombres olvidados. María. María. Resonaban en su cabeza como un mantra. Se sentó en la mesa de la cocina y, mientras sus hijos dormían, la ansiedad crecía. Las sombras en las esquinas parecían moverse como si la vigilaran. Los días pasaron llenos de murmullos y desvelos. María observaba a su alrededor. Su vecina, doña Elena, siempre había sido quien le ofrecía una palabra de aliento, pero ahora su mirada era distante, como si supiera algo que no podía contar. Pláticas de la comunidad comenzaron a llegar a sus oídos, advertencias. No escarbes, María. No te involucres, le dijeron. Pero María era fuerte, había soportado más de lo que muchos podían imaginar. La presión de la vida le había enseñado a ignorar sus miedos. Sin embargo, esta vez era diferente. Una inquietud nauseabunda se apoderó de su ser. Su amiga Elena la llamó una noche con voz temblorosa, advirtiéndole que algo extraño estaba pasando en sus casas. Después de esa llamada, Elena desapareció. La noticia se esparció como pólvora y los murmullos se intensificaron. ¿Qué le pasó a Elena?, preguntaron algunos, mientras otros miraban a María con inquietud. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María decidió investigar. Cada rincón de su hogar parecía un laberinto lleno de secretos. Caminó por su casa mientras los lamentos resonaban más intensamente. Sus manos temblaban cuando tocó la pared, creía escuchar una respuesta, un eco de su pasado y, quizás, de lo que le había pasado a Elena. La comunidad, antes un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde el miedo reinaba y cada vecino parecía un enemigo oculto. Con cada noche que pasaba, sus ojos se volvían más grandes de terror, sus hijos, aterrorizados, se refugiaban en sus brazos. Entrando a su hogar, el ambiente cambiaba, pesado, oscuro. ¿Cómo protegería a Oliver y Lucía de ese terror silencioso? Justo en el momento en que las sombras parecían cobrar vida, un grito desgarrador atravesó la noche. Era la voz de Elena. María se detuvo, el corazón le latía con fuerza, preguntándose qué sucedería a continuación. En ese instante crucial, su mirada se encontró con la de sus hijos. El terror que veían en sus ojos era el último heraldos de lo que estaba por venir. El sudor frío se deslizó por la frente de María, mientras sus latidos parecían retumbar en la oscuridad. El grito había cesado, pero el eco resonaba en su mente como una sombra implacable. Miró a Oliver, quien se abrazaba a su hermana, sus ojos tan grandes como platos, impregnados de un miedo que ella no sabía cómo calmar. ¿Sería posible que Elena, su amiga de tantos años, estaba atrapada en alguna parte de esta casa? María sintió una mezcla de desesperación y determinación. No podía dejar que sus hijos sufrieran más miedo, no podía permitir que esa oscuridad los consumiera. Con un temblor incontrolado en sus manos, encendió una linterna, su luz parpadeando temerosa, como si también temiera lo que podía encontrar. Tengo que buscar, murmuró, intentando dar algo de valor a sus pequeños. Con un movimiento decidido, se dirigió al pasillo. La casa estaba desierta, pero el aire lo llenaba un susurro persistente, un lamento que pareció aumentar cuando se acercó a la puerta del sótano. Cada paso hacia el sótano resonaba como un tambor en su pecho.
Ella sabía que cruzar esa puerta podría desatar algo oscuro. Al llegar, un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo que podría encontrar. Respira hondo, pensó. Pero solo una corriente de aire enrarecido la recibió. La linterna iluminó el umbral, revelando unas escaleras en penumbra, que parecían descender a un abismo. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó Oliver, su voz un hilo tembloroso. «Voy a buscar a doña Elena», respondió, aunque sus palabras parecieron más un intento de convencerse a sí misma que a sus hijos. Mientras bajaba, el silencio era aterrador. La luz de la linterna revelaba viejos trastos, telarañas y un olor a moho que le llenaba las fosas nasales. Algo fuerte palpitaba en el aire, una energía inquietante. Cada vez que su pie tocaba un escalón, el lugar parecía quejearse, como si la casa misma temiera ser descubierta. María llegó a un pequeño cuarto en el fondo. El aire se volvía más gélido a cada paso, la linterna titiló como si una presencia invisible la desafiara. En el silencio absoluto pudo oír nuevamente el lamento, esta vez más intenso, más cercano. Su corazón estallaba, combinando miedo con una peligrosa curiosidad. «Oh, Elena, ¿dónde estás?», murmuró. Una sombra en la esquina se movió, y María contuvo el aliento. La linterna iluminó brevemente la figura de algo que estaba allí, algo que no debería estar. Una segunda mirada y el corazón de María se detuvo. Era una figura de niña, de pelo oscuro y rostro descompuesto. La mirada perdida en el vacío. «María», susurró la niña, su voz crujiente como un viejo papel. «¿Eres Elena?», preguntó María, los temores apoderándose de su voz. «Elena no puede salir», dijo la niña, su sonrisa distorsionada. «Te están esperando». El sonido de pasos retumbó tras ella. María se giró rápidamente sintiendo como el terror la envolvía. Un grupo de sombras se acercaba por el pasillo con rostros conocidos, pero distorsionados. Los vecinos habían llegado, pero sus miradas eran insidiosas, como devoradoras oscuridades. «Corre», gritó la niña, pero el aire se volvió denso, cada músculo en su cuerpo se congeló. El terror la invadió. Sin pensar, se lanzó hacia la salida. ¿Quiénes eran realmente sus vecinos? A medida que las sombras se acercaban, la oscuridad en sus ojos resonaba con un eco perturbador. María no miraría atrás, debía escapar, pero al cruzar el umbral del sótano, una mano fría la detuvo. Y entonces la oscuridad se tragó toda luz. ¿Qué pasará con María y sus hijos ahora que están atrapados en un lugar que parece querer consumirlos a todos? María luchaba por liberar su brazo de aquel agarre helado. La mano era diminuta pero contenía una fuerza aterradora. Intentó girar la cabeza, pero su cuerpo se había paralizado, como si la oscuridad la consumiera por dentro. Sintió la repulsión de aquel frío que la rodeaba, como si algo oscuro se apoderara de su esencia. «Suéltame», gritó con un tono ahogado. La figura que la sostenía se desvaneció en una neblina opaca y comenzó a reírse. Una risa que hizo eco por las paredes del sótano, resonando como un tañido macabro. «El sonido del miedo es dulce», murmuró. La voz de la niña ahora se había multiplicado, retumbando en su mente. Se zafó del agarre y corrió, aunque las sombras parecían cerrarse a su alrededor como un círculo en movimiento. A cada paso la linterna parpadeaba, y los rostros distorsionados de sus vecinos se aproximaban, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. María se lanzó hacia la puerta, los pasos resonando en el pasillo. Pero al impulsarse sintió una fuerza invisible que la hacía retroceder. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la nada. Las sombras susurraban a sus espaldas, conspirando y tejiendo una telaraña de desesperación en su mente. «María. Ayúdanos», venían las voces, amalgamándose en un grito desgarrador. Recordó los rostros, las risas, las fiestas que había compartido con ellos, ahora convertidos en seres siniestros. Sin tiempo para pensar, corrió hacia la escalera, cada grito resonando como una campana de advertencia. Pero de repente el suelo tembló bajo sus pies, y las tablas de madera comenzaron a crujir como si agonizaran. ¿Era ella la que había provocado tal desgracia? Con un esfuerzo supremo, María consiguió aferrarse a la barandilla, su corazón latiendo ferozmente, resistiendo la atracción oscura que parecía quererla arrastrar hacia lo profundo del sótano. La voz de la niña resonaba en su interior: «No mires atrás, no les des poder». La puerta del sótano se cerró de golpe tras de ella, acompañada de un grito de desesperación.
María contuvo la respiración y corrió hacia el pasillo, pero sentía que cada puerta se volvía un portal hacia la oscuridad. Lo que había una vez sido su hogar se transformaba en un laberinto de pesadillas. Al fin, llegó a la sala, y se detuvo en seco. Oliver y su hermana estaban allí. Pero lo que hizo que el aliento se le cortara fue la expresión en sus rostros. No era miedo, sino una calma perturbadora, sus pequeños parecían cambiados. Sus ojos reflejaban una luz fora y extraña, y sus sonrisas se curvaban de una manera que no era natural. Mamá, dijo su hermana con una voz que sonaba lejana. Te estábamos esperando. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, su mundo girando a un ritmo que no podía controlar. ¿Qué había pasado con sus hijos? ¿Cómo habían llegado a ese estado? No había tiempo para respuestas. Un grito desgarrador la sacudió de su horror, venía del sótano, donde las sombras ya parecían cobrar forma. Aceleró su respiración mientras el terror la atacaba como un hacha afilada. Salgan de aquí rápido, exclamó, pero su advertencia resonaba vacía en aquel aire asfixiante. Las criaturas se aproximaban lentamente y en el fondo del pasillo, la figura de la niña miraba con una sonrisa torcida, apretando sus pequeñas manos. Ellos son parte de nosotros ahora, susurró, mientras otras sombras emergían a su lado, formando un coro de risas macabras que llenó la sala. Y entonces María comprendió lo que había que hacer, pero ya era demasiado tarde. Una puerta crujió y al abrirse, reveló un abismo de niebla que parecía susurrar su nombre. No, no. Gritó, pero su voz se perdía en el vacío. Cerró los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. Cuando los abrió, se encontraba de nuevo en el sótano, con sus hijos a su lado, sonriendo, mientras las sombras comenzaban a envolverlos. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó su hija, con un brillo oscuro en sus ojos. María sintió como el terror y la desesperación la ahogaban, aunque en la lejanía, la risa de la niña resonaba, volviendo a llamar a su nombre. Deberían haberlo sabido, murmuró la niña, y cuando el silencio se hizo presente, María comenzó a entender que la casa no solo estaba viva, sino que la estaba llamando. Podrían escapar de las sombras que habían empezado a reclamar lo que era suyo. El pasillo se estrechó y la niebla pareció cobrar vida, arremolinándose a su alrededor. Cada respiración de María se tornaba más difícil, como si el aire mismo se estuviera volviendo denso. Las sonrisas de Oliver y su hermana se convirtieron en muecas perturbadoras, como si la oscuridad les estuviera insuflando risas en lugar de amor. No, no, no. Repetía María mientras su corazón se disparaba. La neblina giraba voraz, adquiriendo formas grotescas que apenas podía distinguir. Vio una sombra alargada deslizarse por el suelo, acercándose lentamente, extendiendo sus garras hacia sus hijos. María se lanzó hacia ellos, pero cada paso se sentía más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Ellos son parte de nosotros ahora, repetía la niña, su voz retumbando en el aire como un eco de advertencia. Un escalofrío la recorrió al darse cuenta de que no solo hablaba de sus hijos, era un mensaje más profundo, que atravesaba el corazón de la casa. No, esto no puede ser real. Gritó mientras los rostros de sus pequeños parecían desvanecerse y fusionarse con las sombras que danzaban a su alrededor. Otra figura emergió de las tinieblas, era un hombre conocido, uno de sus vecinos, cuya risa antes alegre ahora resonaba como un canto de sirena, arrastrando a María hacia un destino oscuro. María, quédate con nosotros, ven a jugar. Llamaron las voces, ahora distorsionadas, llenas de un hambre indescriptible. La casa no era solo un refugio, era una trampa. Un destello de frustración inundó a María. Sabía que no podían ser los mismos. Era como si el lugar, alimentándose de su miedo, hubiera tomado lo que amaba y lo hubiera convertido en una versión horrible y retorcida. Tenía que escapar. Tendría que luchar por la vida de sus hijos. Mamá. Gritó su hija nuevamente, esta vez extendiendo una de sus pequeñas manos, pero sus ojos ya no eran los de la niña que conocía. Había algo más en ellos, algo oscuro y voraz. Su mano parecía temblar mientras el brillo en sus pupilas se tornaba cada vez más sombrío. No soy tu madre, no soy quien crees que soy, se atrevió a decir, consciente de que palabras vacías no harían que la situación mejorara. Las sombras, alimentadas por su pánico, empezaron a cobrar forma. Siluetas de vecinos y conocidos, caras que antes eran familiares ahora se retorcían en gestos grotescos, mirándola con hambre.
La niebla ardía con un rayo de pánico cuando María decidió que ya era suficiente. Corrió en un intento de atravesar a sus hijos y salir disparada hacia la única salida visible, la puerta principal. Pero algo se interpuso, una sombra corpórea se abalanzó sobre ella, arrastrándola hacia el suelo. «Mamá, no te vayas», lloró su hija, pero esa voz se desvanecía rápidamente en medio de chillidos aterradores. María giró la cabeza y vio que la oscuridad se extendía más allá, cada rincón de la casa estaba empujando hacia ella, como si la casa entera la estuviera atrayendo hacia la locura. María acumuló sus fuerzas y a pesar de la desesperación que la invadía, gritó: «No les daré poder. No puedo dejar que te lleven». El aire se tornó espeso de pronto, las sombras vibraban, y la figura de la niña se detuvo, cubierta de una neblina negra. Su sonrisa se torció en un gesto de molestia, y el sonido de risas macabras se detuvo bruscamente. «¿Qué has dicho?», preguntó la niña, ahora visiblemente alterada. El silencio abrumador en el ambiente fue un grito ensordecedor que fastidió a María, pero también le dio una chispa de valor. De repente todo se oscureció, y en el aire se hizo notar un último susurro: «El tiempo se acaba, María. ¿Qué elegirá tu corazón?». La casa pareció temblar, dividida entre los ecos de lo que una vez fue y lo que estaba a punto de convertirse. Solo había un camino hacia adelante, pero también un destino incierto. Ahora la verdadera batalla por su alma y la de sus hijos estaba a punto de desatarse, y el dilema crecería dentro de ella como una sombra amenazante, esperando el momento correcto para empujarla al abismo de su propia oscuridad. ¿Podría María resistir las tentaciones crueles de la casa y salvar lo que quedaba de su familia, o sucumbiría a la oscuridad que les aguardaba? La oscuridad se cernió de manera absoluta, como si la casa hubiera decidido apagar el último rayo de esperanza que todavía aferraba a María. Con la respiración entrecortada, el sudor le recorría las sienes mientras intentaba recordar la apariencia de sus hijos, sus risas, sus abrazos cálidos. Se hizo un esfuerzo en su mente como si pudiera hacer renacer a aquellos pequeños que ahora parecían atrapados en la neblina maligna. «Oliver. Sofía», gritó con todas sus fuerzas. Cada nombre era un eco desesperado, una súplica dividida entre la realidad y el horror. Pero no recibió respuesta. Solo el murmullo de la casa, un lamento siniestro que se retorcía, como si se estuviese divirtiendo con su sufrimiento. Las sombras a su alrededor empezaron a moverse, tomando formas deformes, intentando despertarle una nostalgia nauseabunda. Un rostro, una vez amable, apareció entre las brumas. Era su vecina, doña Clara, con su cabello alborotado y sus ojos grandes, que ahora brillaban en la oscuridad. «María, ven, todo estará bien aquí», dijo con una voz que no podía ser más que un susurro frío. La invitación, teñida de un veneno inquietante, la llenó de un pánico renovado. «No. No eres Clara», contestó María, luchando contra el nudo en su garganta. Las sombras la observaban. Sentía sus miradas intensas como cuchillos cortantes. Sabía que fallaba en discernir la realidad de las ilusiones creadas por la casa. Aquello que había sido su refugio ahora parecía alimentarse de su miedo, transformando su amor en horror. Un tirón súbito la sacó de sus pensamientos al darse cuenta de que algo la atenazaba en el tobillo. Era una de aquellas criaturas, una mano pequeña y huesuda, cubierta de sombras. Era la manita de su hija, pero no había amor en aquella conexión, era un suave agarre, pero a la vez un poder que la atraía hacia abajo, como si el suelo se abriera para tragársela. «No, Sofía, no», le rogó mientras se dejaba caer de rodillas, intentando liberarse del agarre. Pero la sombra solo apretó más, y el horror de la situación la hizo sentir la desesperación invadir cada rincón de su ser. «¿Por qué no quieres quedarte, mamá? Es divertido, aquí estamos juntos», insistió una voz que la atravesó como una flecha. Ahora la sombra frente a ella era una mezcla de su pequeño ser, pero distorsionada por la oscuridad. Los ojos de su hija, en lugar de mirarla con calidez, relucían con un brillo maligno, como si hubiera perdido toda humanidad. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No eres mi Sofía, suelta», gritó concentrándose en su amor maternal. Las sombras se encogieron al ritmo de su voz e incluso parecieron dudar, titubeando como si un rayo de luz hubiera perforado la neblina densa. El ambiente se volvía cada vez más intenso. «No te atrevas», le amenazó una voz profunda, aquella que parecía venir de las entrañas de la casa, llenando el aire con un eco ominoso.
Las sombras se retorcían con más fuerza, la presión aumentaba. Ella era el centro de una tormenta de terror que se desataba a su alrededor. Sintiendo que el aire escaseaba, María comprendió que ya no podía permitirles mucho tiempo. Con un esfuerzo monumental, se liberó del agarre y se puso de pie, desafiando a las sombras. No. No dejaré que el miedo me consuma. Ustedes no tienen poder sobre mí ni sobre ellos, gritó, su voz resonando en el oscuro pasillo, un grito de batalla. Sin embargo, la casa empezó a vibrar, un murmullo de enojo llenó el aire. La risa distorsionada de su hija resonó, ahora acompañada por un coro de voces conocidas. El poder del amor es débil aquí, María. Hiciste una elección, y esto es solo el comienzo, se burlaron, arremolinándose a su alrededor como un tornado, listo para tragársela. Mientras los ecos del horror se intensificaban, un nuevo pensamiento atravesó su mente, el tiempo es un lujo que no tengo. La sensación de urgencia la empujó hacia adelante y como si el universo respondiera a su determinación, una luz tenue comenzó a brillar al fondo del pasillo, apenas visible. Entre las sombras danzantes. Eso es, pensó mientras se concentraba en la luz, sus pasos llenos de la esperanza y el deseo de fuga. Pero a medida que corría, entendía que la verdadera batalla no era solo por escapar, sino por el destino de sus hijos. Dándose la vuelta por última vez antes de lanzarse hacia la luz, oyó un murmullo más, un susurro que atravesó su mente y apuñaló su corazón. María, ¿a dónde crees que vas? Jugar es lo único que queda, sería posible escapar. La luz prometía salvación, pero el precio podría ser más alto de lo que podía imaginar. María corrió con todas sus fuerzas, sintiendo como las sombras la seguían como un ecosistema voraz que se negaba a soltarla. La luz al final del pasillo pulsataba, una promesa fugaz en medio del horror que había abrazado su hogar. Sin embargo, por cada paso que daba hacia la salvación, las sombras parecían arrastrarse más cerca, llenando su mente de ecos de risas maníacas y susurros inquietantes. Las risas de sus hijos se entremezclaban con sonidos grotescos, un insulto a la memoria de aquellos pequeños que había amado. ¿Dónde están?, se preguntó, el pánico aferrándose a su pecho como un ladrón. ¿Qué les han hecho? La luz parecía una ilusión, pero no tenía tiempo para cuestionarla. Cada segundo perdido aumentaba el peso de su desesperación. Con un grito de aliento saltó hacia la luz, cerrando los ojos mientras el mundo alrededor de ella se convertía en un torbellino de sombras y voces que la llamaban. Al abrir los ojos se encontró en una habitación que no reconocía. Todo era nebuloso y gris, como una fotografía mal expuesta. Las paredes estaban cubiertas de una extraña sustancia que parecía moverse, un pulso latente que la hacía sentir atrapada. El aire era espeso y pesado, como una manta húmeda que le oprimía el pecho. Una figura se destacó en la neblina. Era un niño con ojos grandes y tristes, quien parecía tener su misma angustia grabada en su rostro. No deberías estar aquí, dijo suavemente, su voz era un eco de la ausencia de su propia carne y sangre. María sintió que su corazón se encogía, ese sentimiento de familiaridad le hizo olvidar por un momento el pánico. ¿Quién eres?, preguntó a duras penas, sintiendo un frío que se filtraba en su piel. El niño bajó la mirada, y a medida que lo hacía, las sombras en la habitación comenzaron a moverse con más fuerza, salpicando la luz de las lámparas cercanas. Soy Lucas, respondió, su voz apenas un susurro. Estamos atrapados aquí como tú. María se inclinó hacia adelante, la desesperación llenando su voz. ¿Dónde están mis hijos? Tengo que encontrarlos. Cada palabra se convirtió en un clamor, una súplica que resonaba en la habitación sombría. Lucas la miró con tristeza. A veces, los que vienen aquí no pueden irse. La casa se alimenta de sus miedos. No. Eso no puede ser cierto. Gritó. La sola idea de que sus hijos pudieran estar atrapados la haría desmoronarse. Pero la risa distante de las sombras resonó, burlona y sutil, como si celebraran cada una de sus debilidades. De repente un crujido resonó desde detrás de ella, una puerta se abrió de golpe, y la figura de doña Clara apareció nuevamente, una sonrisa ahora torcida, llena de malicia. María, siempre estás buscando, pero ya es demasiado tarde. Tus hijos son parte de nosotros ahora, se burló, extendiendo sus brazos como si simulase querer abrazarla. No. Déjalos en paz. Suplicó María, aunque su voz temblaba. Lucas, observando el temor en ella, se acercó y tomó su mano.
Si queremos salir, debemos enfrentarlos. No podemos temerles más. La luz es nuestra y su debilidad. La combinación de terror y la pequeña chispa de esperanza empujó a María hacia adelante. Está bien, respondió firmemente. Juntos. Debemos hacerlo juntos. Con una última mirada hacia la siniestra figura de doña Clara, y las sombras que parecían danzar a su alrededor, se preparó para enfrentar lo desconocido. El eco de la risa se tornó más intenso, pero sintió el poder de su amor intensificarse. Esta vez no iba a huir. Mientras se adentraban en la oscuridad, una verdad emergió en su interior: lo peor podría estar por venir, pero ni ella ni sus hijos serían solo presas. Las sombras retumbaron, y el sonido de sus risas se convirtió en un ulular ominoso, prediciendo una confrontación cuyo resultado era incierto. La casa, satisfecha de su lucha, murmulló: solo una decisión les queda por tomar o perderán lo que les queda. La advertencia golpeó como un rayo, y en ese instante el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. ¿Qué elección tendrían que hacer ahora? Cada paso que daban parecían acercarlos a un abismo del que no regresaría nadie. El temblor se intensificó y la habitación pareció encogerse a su alrededor, como si las paredes se cerraran a su paso. María sintió que la respiración se le cortaba, el aire se volvía más espeso y el pulso de la extraña sustancia en las paredes aumentaba, como si la casa estuviera viva, alimentándose de su miedo. ¿Qué hacemos, Lucas?, preguntó, la desesperación apoderándose de su voz. A su lado, el niño la miró con una determinación que contrastaba con su apariencia frágil. Tenemos que buscar la luz. Es el único lugar donde las sombras no pueden alcanzarnos. Pero solo será seguro si enfrentamos a doña Clara, explicó, retrocediendo un paso ante la sola mención de su nombre. La risa burlona resonó de nuevo, cada eco más penetrante que el anterior. María sintió que la tierra bajo sus pies se movía a intervalos, como un latido incesante que impulsaba una ansiedad punzante en su pecho. Yo no quiero eso, no puedo, balbuceó, pero la voz firme de Lucas la interrumpió. Si no lo hacemos, nunca volverás a ver a tus hijos. Ellos están aquí, en esta casa. Debemos encontrarlos. María asintió, pues la alternativa era una rendición que no podía permitirse. Tomando aire profundo, se armó de valor. Comenzaron a caminar hacia el oscuro pasillo que se abría ante ellos, un lugar repleto de sombras retorcidas que parecían palpitar con vida propia. Cada paso resonaba, resonando en el eco de las risas que susurraban su nombre. María. María, las voces se entrelazaban con malicia, creando una sinfonía macabra que ponía sus nervios al límite. Las paredes se estrechaban y las sombras parecían alargarse hasta tocar los talones de María. De repente, un giro inesperado, una puerta a su derecha se abrió en un soporoso crujido. La luz salía de esa habitación, brillante y pura, como un faro en la penumbra. María sintió que su corazón se aceleraba. Ellos deben estar allí, gritó, pero Lucas la tomó del brazo, deteniéndola justo a tiempo. No. No podemos entrar sin enfrentarlas primero. Debemos ser fuertes, insistió el niño, su mirada fija en el umbral de lo desconocido. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, apretando el espacio y generando un ruido sordo, como un rugido lejano. De pronto, la risa de doña Clara brotó de la oscuridad, clara y resonante. ¿De verdad piensan que pueden escapar? La casa no les permitirá irse. Ni a ustedes ni a esos pequeños que lloran en la oscuridad. Con rabia, María avanzó sintiendo que la desesperación se convertía en una vorágine de valor. Déjalos en paz. Gritó, su voz resonando con una fortaleza inesperada. Las sombras temblaron ante su grito como si retrocedieran un paso. Lucas se unió a ella, levantando su mano. Juntos, María, recuerda que la luz es nuestra, susurró. Las sombras parecían dudar, inseguros ante su firmeza. Mientras se acercaban a la luz, María sintió que su corazón latía más fuerte. Pero el eco del murmullo de doña Clara se hizo eco nuevamente, su risa más estruendosa, casi triunfante. La luz no es salvación. Es el engaño que mantiene vivos sus peores miedos. No te tenemos miedo. Se atrevió a gritar María, sintiendo una chispa de coraje latiendo con cada palabra. La luz brilló intensamente como una espada que cortaba la oscuridad. Todo lo que habían conocido parecía desvanecerse en esa energía iluminadora. Justo cuando estaban a punto de cruzar la frontera entre la luz y la sombra,
el suelo se partió bajo sus pies. La habitación tembló violentamente, grietas horadando el piso a su alrededor. Las risas se volvieron gritos y doña Clara apareció frente a ellos, una figura imponente y aterradora. Creer que puedes desafiarme, eso es lo que más me divierte. Su voz resonó, reverberando en las paredes que parecían vibrar con su ira. María sintió el terror apoderarse de ella. La luz comenzó a desvanecerse y el abismo del que habían intentado escapar se volvió más evidente, un vacío amenazante que abría sus fauces a su alrededor. ¿Quién eliges ser, María?, preguntó Lucas, su voz ahora. Un eco de inquietud. El instante se congeló y la casa pareció contener su aliento, esperando las palabras de la casa, el eco del miedo, y la luz tambaleándose ante la oscuridad. ¿Podría María hacer una elección que alteraría el destino de sus hijos? Todo dependía de lo que sucediera en los próximos segundos, y el eco de la pregunta lo envolvió todo. Elige ahora, o perderás todo lo que amas. La advertencia resonó, más fuerte que nunca. María se sintió atrapada. La pregunta de Lucas resonaba en su mente como un tambor en la tormenta. La casa se movía a su alrededor, su respiración se hacía cada vez más superficial. Ignorando el miedo que amenazaba con paralizarla, se obligó a pensar en lo que realmente estaba en juego. Dame un segundo, murmuró, mientras luchaba contra la embriagante neblina de terror que deformaba sus pensamientos. No puedo perderlos otra vez. Un sudor frío le recorrió la frente, sus hijos estaban en algún lugar de esa casa maldita, y no podía dejar que nada se interpusiera en su camino. María, no te distraigas. Gritó Lucas, pero era demasiado tarde. Doña Clara se reía, una risa que rasgaba la realidad misma. ¿No ves? La oscuridad ya ha enredado tu alma. ¿Cuánto tiempo tardarás en sucumbir? Las palabras de la anciana parecían una sombra que se cernía sobre ella, presionando más y más hasta que María sintió el suelo temblar nuevamente bajo sus pies. No, repitió cada vez más débil. A su lado, Lucas se mantenía firme. Es ahora o nunca. La voz del niño era un ancla, un recordatorio crudo de su objetivo. María cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la risa macabra que aún resonaba a su alrededor. En su mente los rostros de sus hijos comenzaron a tomar forma, dulces y llenos de vida. Esa imagen se convirtió en su faro, un faro tan intenso que la luz de la habitación pareció reavivarse. Haré lo que sea, dijo alzando la voz, sintiendo el poder del amor danzando en su pecho. No dejaré que me tumben. Con esas palabras, María salió del oscuro torbellino de desesperación y, tomando la mano de Lucas, giró hacia la figura de doña Clara. Voy a liberar a mis hijos. El aire se volvió helado, y la risa de Clara se cortó de golpe. ¿Liberarlos? Pero, querida, ya no están aquí. Ellos son parte de la casa. Forman parte de mí. Los ojos de la anciana chispeaban con malicia y un destello de triunfo. La risa de Clara se transformó en un grito desesperado cuando María y Lucas se adentraron en el rayo de luz. Sin embargo, antes de que pudieran cruzar completamente, la casa se estremeñó, y la misma luz comenzó a desaparecer. Con desesperación, María sintió que algo tiraba de ella, llamándola de vuelta. No. No me llevarás, gritó aferrándose a Lucas con todas sus fuerzas mientras el suelo se hacía arrollador. Las sombras empezaron a envolverse a su alrededor, tratando de arrastrarla de vuelta a la oscuridad. La risa de doña Clara resonó de nuevo como una tormenta lejana que se acercaba inexorablemente. Sé quién eres, María. No has venido a enfrentarme, sino a buscar tu propia perdición. Tus hijos no serán lo único que perderás. Fue entonces cuando las paredes comenzaron a agrietarse, dejando escapar lamentos y susurros de antiguas almas atrapadas. Una oleada de terror recorrió la habitación. María sintió las lágrimas caer por su rostro, mezclándose con la desesperación y el odio que se acumulaba en su interior. En ese instante comprendió que doña Clara quería más que a ellos, quería su alma. Lucas, confía en mí. Gritó mientras concentraba su fuerza. Voy a pelear. No estamos solos. Los ecos de aquellos que habían perecido en la casa resonaron más fuerte, y algo dentro de ella se encendió, un fuego inextinguible que comenzaba a dominar la oscuridad. Mientras las sombras intentaban cerrar el paso, Lucas la observó, sus ojos radiantes de esperanza. Hagamos esto juntos. Exclamó.
Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, una sombra emergió del abismo, tomando forma, revelando una persona familiar pero distorsionada. Mamá susurró la voz en un eco tembloroso que desgarró su corazón. María se congeló, los ojos abiertos de par en par. No, no puede ser. La imagen de su hijo mayor, estrujada por las sombras, se presentó ante ella. Era un truco de doña Clara. Esa figura traía un mensaje, y la confusión la abrazó en su lugar. Elige, María. ¿Quién te importa realmente? La casa pareció gritar, y el aire estaba cargado de un pavor tangible. Al ver a su hijo perdida en el vórtice, el mundo se detuvo una vez más. La elección estaba sobre ella, bailar con la oscuridad o aferrarse a la luz que aún quedaba. ¿Qué harás? La pregunta se suspendió en el aire, merodeando como un espectro amenazador. Justo entonces, un grito desgarrador surgió de las sombras. El tiempo parecía detenerse, aguardando la decisión de María. Ella sintió su corazón latir en sus oídos, el suelo vibrar más fuerte. Su elección no solo determinaría su destino, sino el de todos en aquella casa maldita. La puerta entre la luz y la oscuridad se cerraba rápidamente. ¿Podría María encontrar la fuerza para elegir? A lo lejos, la risa de doña Clara resonó, baja, amenazante, como una promesa de lo que estaba por venir. María sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor mientras el eco de la risa de doña Clara reverberaba en sus oídos. La imagen de su hijo se desdibujaba, convirtiéndose en un reflujo de sombras y susurros. La angustia se convirtió en una soga que le oprimía el pecho, y su mente luchaba entre la realidad y el tormento creciente que la envolvía. No voy a dejar que me atrapes, gritó, su voz temblando, pero llenándose de determinación a medida que las sombras batían con fuerza. No voy a elegir entre mis hijos. La figura de su hijo mayor tembló, atrapada en una danza de penumbras. Mamá, ayúdame. La súplica era tan real que María sintió su corazón desgarrarse. Las lágrimas caían sin control por sus mejillas, pero sabía que cualquiera de sus decisiones definiera su destino. La casa a su alrededor crujía y siseaba como un ser vivo, respiratory en un vaivén de angustia. Un viento helado se volvió presente, arremolinando viejas memorias y secretos olvidados que se hospedaban en cada rincón. Mamá, otra vez aquella voz desgarradora, atrajo su atención, como el canto de una sirena que la quería llevar a la perdición. Pero María no podía rendirse. Su hijo había sido un guerrero la última vez que se encontraron, y ahora debía ser ella quien luchara. Lucas, gritó, tomando la mano de su pequeño. No estoy sola. No me rendiré. Con cada palabra sentía que la luz de su amor intensificaba, empujando la oscuridad hacia atrás. La risa de doña Clara se tornó en un grito de frustración. Pero la casa no cedió fácilmente. De pronto las paredes comenzaron a moverse, flexionándose como si tuvieran vida propia. María sintió que el aire se volvía más pesado, como si la casa intentara sofocarla. Las sombras se arremolinaban alrededor, susurros que venían de lugares oscuros llenos de presagios y promesas de sufrimiento. María, no puedes salvarlos, dijo doña Clara, y su voz sonaba más cercana que nunca. Ellos son mío, y tú no eres más que una estrella fugaz en su cielo. Cállate. María gritó sintiendo que la rabia la consumía, haciéndola más fuerte. No vas a ganar. En ese momento recordó las historias que le contaba su abuela sobre las antiguas fuerzas que alguna vez habían protegido su familia. Con cada palabra sagrada que le vino a la mente, una chispa de esperanza se encendió. Las sombras se arremolinaban, lanzando imágenes de niños perdidos en el laberinto de la casa, otros atrapados en un ciclo eterno de sufrir. María sintió el revuelo de las almas perdidas a su alrededor, muchas de ellas ignorando su propia existencia. Eran ecos de quienes habían intentado escapar, solo para perecer marcados por el mismo destino. Voy a liberarlos. María exclamó sintiendo una oleada de poder. La luz que había comenzado a apagarse se avivó, arrojando destellos azules y dorados que iluminaban la penumbra. ¿Liberarlos? A costa de tu propia alma, se burló doña Clara, aunque un dejo de preocupación que a la anciana le costó contener asomó en su voz. ¿Estarás dispuesta a perderlo todo, querida? María sintió que su cuerpo vibraba, su determinación elevándose más allá de la tristeza. No tengo miedo. Mis hijos me necesitan y yo no escaparé más. Te enfrentaré.
En ese instante el corazón de la casa comenzó a latir con fuerza, como si respondiera a su desafío. Y con cada golpe el suelo resonaba, creando ecos de antiguas almas que anhelaban ser libres. De repente la atmósfera cambió. Lo que antes era desesperanza se transformó en un torbellino de energía y luces. Las sombras alrededor comenzaron a dispersarse, y por un breve instante, la figura del hijo mayor se iluminó, su rostro lleno de esperanza reflejando los sueños rotos de muchos. «Mamá, ven». La voz fue ahora una súplica, un faro que guiaba a través de la oscuridad. Pero a medida que María avanzaba hacia él, sintió que las sombras se precipitaron con fuerza redoblada, volviendo a aferrarse a su ser. «María». Lucas gritó de nuevo, tensionando su pequeño cuerpo mientras un terror palpable lo invadía. La casa gruñó en respuesta, la rabia en su interior despertando y haciendo vibrar las paredes. «No te alejes de mí», exclamó María, luchando contra el embiste de la oscuridad. Justo cuando creía que todo se perdía, un destello en su interior se activó, un recuerdo de una antigua protección que su abuela le había enseñado. «Sagrado sea este hogar, y sagrados sus habitantes», murmuró, y un torrente de luz envolvió su cuerpo. Las sombras retrocedieron, desgarradas por el poder renovado que emanaba de María, pero aún no estaban vencidas. La figura de doña Clara apareció ante ella, más sombría que nunca. «No te lo llevarás sin luchar. Esto no ha terminado». Y justo cuando creían ver un destello de esperanza emerge, un grito desgarrador resonó en la distancia, un lamento que hacía eco en sus corazones. Lo que parecía ser la victoria frente a las sombras se tornó en una inquietud, como si la casa, aún viva, tuviera una carta más bajo la manga. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucas, frunciendo el ceño. El corazón de María se hundió. Algo oscuro y profundo estaba agazapado, esperando el momento para atacar. Y ella lo sabía, su batalla apenas comenzaba. La casa no iba a rendirse tan fácilmente. Y el silencio antes de la tormenta se sentó como un vacío dentro de ella, mientras la risa de doña Clara estallaba nuevamente, envolviendo todo con una atmósfera de horror inminente. Todos estaban a la espera del siguiente movimiento. «Prepárate, María, puede que desees haberte quedado en la oscuridad». La casa temblaba y el eco de las risas distorsionadas resonaba en cada rincón, llenando el aire con un frío que helaba los huesos. María sintió que su determinación se fortalecía. Miró a Lucas, cuyos ojos reflejaban la lucha interna entre el miedo y la esperanza. «Debemos unir nuestras fuerzas. Juntos podemos enfrentarlas», dijo, su voz firme. «Sí, pero ¿cómo?», Lucas preguntó, la preocupación marcando su rostro a un niño. María tragó saliva, recordando las historias de valor que había escuchado de su abuela. «El poder del amor es más fuerte que la oscuridad. Vamos a concentrarnos en eso, en nuestra luz». Con cada palabra, las sombras alrededor temblaban, como si la casa misma estuviera escuchando. Las imágenes de sus hijos, sus risas, su amor, comenzaron a invadir su mente, llenándola de una energía intensa. María cerró los ojos, imaginando su hogar lleno de risas, momentos felices, un refugio de amor. «Cuando yo diga, gritaremos juntos. No dejaremos que la oscuridad nos consuma», ordenó con voz decidida. Lucas asintió, entendiendo el peso de la tarea que tenían por delante. 1, 2, comenzó María, sintiendo el pulso de su corazón acelerarse junto al del pequeño. 3. «No dejaré que me atrapen», gritaron a coro, como un eco saliendo de sus almas. La luz que emanaba de ellos comenzó a brillar intensamente, formando un escudo contra las sombras que intentaban arremeter en su contra. Un resplandor dorado envolvió a María y Lucas, dispersando la oscuridad a su alrededor. La risa de doña Clara se detuvo de golpe, un atisbo de preocupación surgiendo en su rostro. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», murmuró, retrocediendo. «Detengan eso». Pero ya era tarde. La luz creció iluminando cada rincón de la casa, ahogando los murmullos y lamentos. Las sombras se retorcían, envueltas de pánico, y María sintió que la fuerza del amor la empujaba hacia adelante. «Libérense. Libéranos a todos», demandó con cada palabra resonando en las paredes de la casa. De pronto una pulsación profunda reverberó en el suelo, y una grieta se abrió bajo los pies de doña Clara, quien había estado a punto de lanzarse contra ellos. «No puedes hacer esto», gritó, su voz llena de desesperación mientras las sombras comenzaron a desvanecerse ante la luz. «Recuerda quiénes somos.
No seremos parte de su oscuridad, exclamó María con fuerza. Lucas, junto a ella, amplificó la energía que brotaba de su interior. El poder del amor, de la familia, de la conexión que compartían, se manifestaba como una ola brillante que atravesaba la habitación. Las almas atrapadas en el lugar comenzaron a unirse a la luz, figuras familiares que emergían de las sombras, riendo y llamando a María y Lucas. «Mamá. Estamos aquí», resonó la voz de su hijo mayor, y con cada palabra, la fuerza aumentaba. Doña Clara, ahora visible en toda su vulnerabilidad, cayó de rodillas. «No. Esto no puede ser», sus ojos se llenaron de horror. «Fuera. Nunca seremos parte de ti», gritó María con toda su fuerza. La luz estalló en un arrebato de energía, envolviendo a todos a su alrededor, absorbiendo aquellas sombras malignas. Como un maremoto, la luz se tragó la oscuridad, arrastrando consigo a Doña Clara y a todos los que habían intentado detenerlos. Un trueno ensordecedor resonó mientras la casa comenzaba a desmoronarse, el peso de su historia corrupta se desvanecía. María y Lucas se aferraron el uno al otro sintiendo como los cimientos se sacudían, pero su amor permanecía como un ancla poderosa. En un instante todo se calmó y se encontraron en la entrada de la casa, a plena luz del día, el ambiente fresco y claro. Las sombras habían desaparecido y las risas de los niños llenaban el aire, ese aire que una vez había estado cargado de miedo. ¿Lo hicimos?, preguntó Lucas mirando a su alrededor. María sonrió, sus ojos relucían por la emoción. Sí, lo hicimos. Estamos libres. Con un abrazo apretado, María sintió que el horror se desvanecía poco a poco. Sus hijos estaban a salvo. La luz que había enfrentado la oscuridad en su interior había ganado y la casa se convirtió en un mero eco de lo que fue. En las semanas siguientes, María y sus pequeños regresaron a su vida cotidiana. La comunidad, aliviada, abrazó el regreso de sus residentes perdidos. Aunque las cicatrices del pasado permanecían, la experiencia les recordaba que la unión y el amor siempre prevalecen. María aprendió a apreciar cada momento, cada risa y cada abrazo. Y aunque la memoria de la casa siempre estaría presente, su historia no sería más que un recordatorio de lo poderosa que puede ser la luz del amor frente a la más profunda oscuridad. Así el ciclo de la vida continuó, y un nuevo capítulo se escribió en el hogar de María, uno lleno de vida, amor y esperanza. No olvides que esta historia no se queda aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de este contenido. Inunden con sus reacciones y teorías sobre este final en la sección de comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.